El deporte también tiene algunos aspectos que están al rojo vivo. La situación de la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol por parte de la FIFA está acaparando los titulares y la atención, habida cuenta de que a esta hora se están realizando importantes reuniones en torno a lo que es la llegada de esta delegación que designará a una comisión reguladora del fútbol uruguayo hasta febrero del año que viene. Para meternos de lleno y analizar este asunto, ¿quién mejor que nuestro compañero Gustavo Rodríguez, que además trae invitados especiales para este tipo de situaciones? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo anda, Marcelo? Todo bien. Un placer, como todos los lunes, estar en la columna deportiva acompañándolos. Bueno, hoy quisimos invitar, y como sabemos que el tiempo apremia, queremos sacarle el jugo lo máximo. El hombre está en Montevideo, trabajando por su Atenas, más allá de lo que es su trabajo particular, el doctor Frade, pero vino especialmente para acompañarnos un rato y saber de la realidad del fútbol uruguayo. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, esto que va cambiando y variando permanentemente, y por ahí escuchamos una información, nos ilusionamos de que el fútbol uruguayo puede encontrar una salida, pero en forma exponencial cambia todo. Al otro día hay otro tema, y aparece una denuncia, y aparece la intervención. ¿En qué estamos hoy en el fútbol uruguayo? Sí, creo que para posicionarnos y un poco analizar la situación de hoy, también de alguna manera hay que mirar, bueno, toda la complejidad del fútbol uruguayo. Creo que además hay que adoptar posiciones de responsabilidad y de buscar los caminos para mejorar y superar los problemas que tiene el fútbol uruguayo. Y en ese sentido, antes que nada, nuestra posición la manifestamos en la Asamblea, la hemos manifestado a los otros clubes. Nuestra posición es de tender puentes, buscar entendimiento. Creemos que acá no hay todos los buenos de un lado y todos los malos del otro. No creemos que se pueda decir todos los dirigentes del fútbol son unos delincuentes, unos corruptos, unos ladrones, porque no es así. Es decir, hay cantidad de gente entre la que nos incluimos que trabajamos porque nacimos y crecimos en una institución y la queremos y no sacamos ningún beneficio económico. Tampoco se puede decir que el otro polo de lo que hoy parece que es el problema, que es la FIFA y la Conmebol, también no todo en la Conmebol y todo en la FIFA es transparencia, y es decir, también... A las pruebas me remito, ¿no? Claro, es decir, el proceso de voto del estatuto, que es el tema tan de actualidad, se empezó, yo estuve en reuniones con él, con un italiano que después está preso. Es decir, fue de lo que marchó la... O claro. sea, toda la camada... Ahora, ¿se puede ir por el camino del medio, Enrique? Sí, se puede encontrar alternativas. Yo creo que voy a también aclarar un poco cuál ha sido la política de Atenas y cómo nos hemos posicionado en todo este tema y a lo largo de estos años en el tema del funcionamiento del fútbol uruguayo y la estructura. Nos hemos posicionado muy desde el punto de vista del interior. Una de las cosas que nosotros contratamos, yo hace 15 años que estoy en la AUF, porque hace 15 años, 16 años que Atenas entró al fútbol profesional. Lo primero que detecté es cómo el fútbol uruguayo, no solo, que es una verdad de apuño, que ha sido gobernado desde hace más de 100 años por 15 o 16 cuadros profesionales de Montevideo y con mentalidad montevideana, sino que además, qué resistencia tenían, aun cuando se trataba de clubes profesionales, como Atenas, a que participaran en el fútbol del interior, en el fútbol profesional. No lo querían. La cantidad de veces que me dijeron, y si estás tan descontento con el fútbol, ¿por qué no te quedaste jugando en San Carlos? ¿Por qué viniste a jugar acá? ¿Y por qué no? Porque, porque claro, ellos sentían... Una respuesta autoritaria, ¿no? Claro, no, pero es el sentimiento de que el fútbol es de ellos. Pero ese sentimiento, y simplemente lo voy a manejar como un ejemplo, para que vean también que incluso, capaz que hasta sin darse cuenta. En el año 2010 nosotros estábamos en primera. Nos invitan al Teatro Solís porque se hace el lanzamiento de Gol al Futuro. Un proyecto del gobierno muy interesante que es con el objetivo de ayudar a las divisiones formativas de los clubes profesionales. Es decir, dinero que no iba a pasar por los clubes directamente desde... A las formativas. A las formativas, y que con más o menos con problemas, más o menos problemas, se fue encaminando.
se lanza a todo tambor en el Teatro Solís. Nombran como la cabeza de Gol al Futuro un staff de 20 personalidades, deportivas, culturales, sí. Del periodismo, gente, con la gente de Atenas que estábamos ahí, la primera reflexión, en esos 20 no había ni uno del interior. O sea, el gobierno cuando concibió el tema y dijo vamos a meter 20 personas que pueden ayudar al fútbol, no se le ocurrió nadie del interior. Claro. Después, fundamental, claro, informativas, nutriendo al fútbol después de... Y le agrego otra cosita, otra perla de eso. Entre otras cosas, el proyecto decía, vamos a darle cobertura médica a toda la formativa de los profesionales. ¿Saben con quién tenían los convenios el Gol al Futuro? Con La Española, Médica Uruguaya y Casa de Galicia. O sea, y la FEMI... Claro. Pero ojo al gol, no, justamente no se les ocurrió los chicos que el chiquilín de San Carlos o de Artigas, o de Paysandú, que en ese momento estaba... Es decir, iban a necesitar una entidad médica que va a estar, que es de la FEMI, claro, y que esas tres que había ahí... Hasta en esas pequeñas cosas... O sea, y eso, entonces lo estoy planteando como ejemplo de la mentalidad centralista. Y eso... Atenas estuvo votando junto a Peñarol y Nacional y perdieron por votación 9-8. Qué rara fue esa votación. Bueno, porque lo que conversábamos un poco hace un ratito. En el fútbol se entrecruzan tantos intereses, tantos intereses económicos, ambiciones personales, problemas concretos, que hace que muchas veces quienes están de un lado en una cosa y quienes están de otro lado en otra cosa, a veces cambiamos de posiciones, porque eso es lo que pasa. Yo me he encontrado estar votando, por ejemplo, con Peñarol y Nacional. En esto votamos porque a nosotros, hoy, nosotros teníamos, la Asociación Uruguaya de Fútbol tenía la posibilidad, de acuerdo a lo que se conversó el viernes con el presidente Welker, teníamos la posibilidad de, si votábamos el estatuto, que ya en abril habíamos acordado con la FIFA y que el 31 de mayo tuvimos una asamblea en la que Atenas vino y dijo, yo estoy dispuesto, nosotros estamos dispuestos a votar ese estatuto. Cuando se planteó el voto del estatuto, el problema que trajo es que no lo podemos votar, el estatuto, porque trae... En el fondo, nosotros estamos convencidos de que la resistencia a votar el estatuto... Es para que no entre OFI. Es justamente... Fútbol femenino... El peor defecto que le ven al estatuto de FIFA, los clubes de Montevideo... Que sean más voces a opinar. Es lo que nosotros vemos como la mayor virtud, que es la presencia de OFI. Porque nosotros nos hemos cansado de discutir que OFI... mejor dicho, el fútbol uruguayo no es solo el fútbol profesional. Es todo. Es decir, un organismo rector del fútbol tiene que contemplar, y si no está contemplado, una institución que representa 600 clubes desparramados en el 95% del territorio nacional, que tiene 600 clubes, 10.000 competidores, gente que practica... Pero ahí terminamos de nuevo. Si no está en la dirección del fútbol, ¿quién va a estar en la dirección del fútbol? Pero ahí volvemos de nuevo a lo mismo, Enrique. Hay intereses. Exactamente. Entonces el fútbol del interior molesta. En la asamblea esa, por ejemplo, uno de los dirigentes que se opone más, decía, no, nosotros le vamos a votar a OFI los derechos de participar en la dirección del fútbol el día que a OFI le pongan la obligación de tener contratos profesionales con los jugadores. Entonces, frente a ese planteo, nos damos cuenta que no tienen ni idea de lo que es el fútbol amateur y lo que es el fútbol profesional. Claro. Cuando estamos hablando de OFI, estamos hablando de fútbol amateur. No estamos hablando de cuadros con contrato ni nada. Estamos hablando de otro fútbol, pero que para el Uruguay, para el desarrollo del fútbol como deporte, porque no es solamente el tema económico y el profesionalismo, el fútbol. Está lo que aporta desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, de sacar a los jóvenes de la eventualidad del alcohol o de la droga. Pero los equipos del interior que han estado en primera división, ¿no se podría decir que son profesionales? Y claro, Atenas, son profesionales, son profesionales, tenemos pero están en AUF. Exactamente. Ellos no quieren OFI. Ellos no quieren a OFI. Claro, pero tampoco, es decir, la resistencia aún a cuadros profesionales. Nosotros somos
iguales también con ellos. nos ningunean. Somos unos iguales porque tenemos contratos, tenemos los mismos problemas y la misma realidad y la misma estructura y participamos de la misma asamblea y todo. Pero esa resistencia al interior es lo que en definitiva provocó que este estatuto que venía hace años proyectado y acordado, yo trabajé además en la comisión de estatuto. Y tirando la pelota para adelante, ¿no? Exactamente, y el tirarla para adelante era por eso. Y además porque en definitiva se quería votar a las autoridades de AUF con este otro estatuto, con el estatuto actual, para que no participaran en la votación de las autoridades los otros entes de... ¿Le llama la atención, Enrique? Me lo dijo recién antes de salir al aire, que Conmebol y FIFA actuaran rápidamente. Sí, por eso digo que hay cosas raras. Porque... La carta fue enviada, la nota fue enviada por los jugadores, los árbitros y OFI. Y OFI. Pidiendo que se interviniera la AUF. Ahí está, pero todo esto en cuestión de pocas horas se hace una carta acá en Uruguay, supuestamente va a Conmebol, supuestamente en cuestión de minutos la Conmebol lo pasa a la FIFA y en cuestión de horas, en horas que acá eran supuestamente, acá eran las 5 de la tarde, o sea en Europa era de noche, toman la decisión, FIFA toma la decisión de intervenir el fútbol uruguayo. Todo eso es muy raro. FIFA es un organismo, es una institución de organismos muy pesados, es decir, generalmente los integrantes de los organismos están repartidos por todo el mundo, entonces las convocatorias a una reunión o a una resolución va con 15 días de anticipación, etc. Todo esto fue en cuestión de minutos. Es muy raro. Eso es todo muy raro. Es decir, es parte de la complejidad de todo esto. Alguien preguntaba, ¿quién le dio el certificado de idoneidad a Domínguez, el presidente de Claro, la Conmebol? Esos son temas que justamente que son reales. Es decir, hoy leí que Anaput, ¿el chileno? Sí, no, el paraguayo. No, el paraguayo, el paraguayo, presidente de Conmebol. Sí, que hace 2 años todo el mundo quería salir en la Sí. foto con él porque era el... 20 años le dieron. ¿Está en Estados Unidos, sí, en el FIFA Gate. Sí. 20 años le dieron. Es decir, y hace 3, 4 años, pero este muchacho Domínguez, que ahora es presidente de la Conmebol, el padre andaba en la vuelta y él andaba y el en la vuelta. presidente de la Federación Chilena, ahora no sé el apellido también. Bueno, y después, se tuvo que ir. Infantino, ¿dónde estaba Infantino cuando Blatter era el que...? Estaba ahí también. O sea, esto no es para descalificar tampoco a esos organismos. Porque la FIFA en realidad también avanzó en cantidad de cosas. El proyecto de estatuto, vuelvo a decir, está inspirado en una concepción del fútbol como una cosa global. Es decir, justamente cuando vinieron los de la FIFA acá y se encontraron con que el fútbol era manejado por 16 personas en Montevideo y la realidad del fútbol era el fútbol universitario, el fútbol de todo el país que se jugaba a través de OFI y todo eso, dijeron, pero no puede ser que estos estamentos del fútbol estén afuera de la conducción del fútbol. Hubo un tufillo raro, ¿no? Wilmar Valdés que se baja antes de tiempo, 2 candidatos que eran los 2 candidatos no pasan el examen de idoneidad, dijeron acá hay algo raro, ¿no? E incluso ahí está, además, como siguiendo un poco en la línea que le decía que no hay blancos y negros. Valdés aparece como el candidato de Tenfield cuando se lo elige. Se saca Bauzá. Nosotros no lo votamos. Claro. No lo votamos. Sale Bauzá. Exactamente. Viene Valdés. Valdés como el hombre de Tenfield. En el proceso de la administración Valdés hace una evolución y llega a la conclusión de que una de las condicionantes por las cuales el fútbol está muy mal es la situación económica, que está determinada por la relación del fútbol y la televisión. Y adopta una posición de decir, este negocio en estos términos no camina más. Y con Tenfield nos tenemos que sentar a decir, o cambiamos radicalmente la forma en que está contratado el fútbol, o rompemos el contrato. Esa era la posición. Obviamente, entonces, ahí tiene claro cómo una persona que supuestamente venía por el lado de la televisión, terminó, o sea, es claro entonces que ha habido evoluciones, corrimientos, es difícil decir fulano representa tal cosa porque la verdad que en las vueltas del fútbol vemos los movimientos. Y este perfil de la televisión es el otro, como decía, los 2 perfiles de los temas que estructuralmente afectan al fútbol uruguayo desde nuestro punto de vista venían. Por un lado, el tema
del proceso de integración. Y el otro, el tema de la televisión. Eran las dos preguntas que le hicimos a todos los candidatos. Atenas se reunió con todos los candidatos, en todas las instancias, ¿no? Desde Corvo, que ahora parece que va a integrar. La con comisión Corvo, interventora. no sé si ustedes saben, pero Sí, Corvo fue al Liceo Maldonado. Claro, jugó acá al fútbol. Pues exactamente, Sí, preparatorio señor. lo hizo en San Carlos. Jugó en Ituzaingó, si no había recuerdo sido mal. alumno de mi padre allá en San Carlos. A raíz de Gran esa, dirigente. Gran persona que con absoluta desprendimiento y honestidad de conducta se puso al hombro el fútbol. Y bueno, cuando arranca su campaña con el primer cuadro que se reúne, por toda esa relación personal que había, fue con Atenas y lo votamos. Después viene la instancia de cuando viene lo de Valdés, justamente nosotros no lo votamos, pero después vemos que había evolucionado y por eso nosotros íbamos a votar a Valdés. A pesar, como digo, no hay cosas blanco y negro, porque en la administración de Valdés también hubieron cosas que estuvieron mal. Ahora, en un momento se hizo una gráfica y ponían de un lado unos equipos, de otro lado otro, y en el medio ponían Atenas, y creo que Peñarol era el otro. Sí, lo que pasa estaban es que indecisos. El periodismo también es una cosa rara, porque le gusta En algún momento la prensa tiene que no, tener es cuota claro, aparte tiene de que encasillar. responsabilidad. A mí me pasó de que en el mismo día yo iba a reuniones de diferentes grupos de clubes, entonces decía, Atenas forma parte, le escuchaba en la radio, de tal grupo. Y después me veían con el otro grupo, pero Atenas forma... Y justamente nosotros tuvimos por delante de que nosotros no discutíamos personas, discutíamos proyectos, queríamos saber, teníamos claro que estaba agotado este régimen del fútbol, este modelo de fútbol estaba agotado. ¿Y se puede cambiar? Se puede cambiar. Y el otra pata es la televisión, que yo decía. Uno es el tema de la integración, porque el proceso de integración, y ahí voy a otro ejemplo de cómo las administraciones que ha tenido el fútbol no son todas blanco y negro. En la administración Figueredo, que está preso por todo lo que hizo y formaba parte de todo ese esquema de corrupción que estaba planteado en la FIFA, en la Conmebol. Sin embargo, estuvo el doctor Pastorini, que fue el que fundó y el que procesó la integración. El proyecto de integración, Sí. en el que a Ojo, Forcep... sí, pero también servía porque estaba abriendo un abanico de posibilidades, viendo que el fútbol de Montevideo, como dice usted, allí en 4 cuadras, ya se había reducido a algo inexpresivo. Claro, no, pero... Había que buscar en el interior porque era tierra fértil. Sí, pero justamente, lo que promovió Pastorini es la integración de clubes profesionales del interior. Pastorini es del interior, ¿no? Sí, es de claro. Florida, y yo con él justamente trabajé mucho en este tema. Fue el adalid del proceso de integración que después fue abortado. ¿Por qué fue abortado? Fue abortado por la realidad. Fue abortado porque esa estructura económica del fútbol, ¿qué hizo? No es casualidad que Paysandú Fútbol Club, Salto Fútbol Club, Frontera Rivera, Durazno Fútbol Club se hayan fundido. Sí. ¿Por qué que Rocha esté ahora en el segunda amaterismo tratando de subir? ¿Por qué? Porque en definitiva los clubes profesionales del interior, además de estar en esa estructura económica que imponía la televisión, que era condiciones absolutamente de inviabilidad, pero además de eso teníamos una carga que no competíamos en condiciones de igualdad con Montevideo. Hoy Atenas, por ejemplo, que compite en primera división, en 6 categorías formativas y en 3 categorías de femenino, y tenemos un presupuesto donde por lo menos 3 o 4 categorías por fin de semana tienen que viajar. Ese costo de transporte para los clubes del interior, ni que hablar para Tacuarembó, para Cerro Largo, para Paysandú, para Salto, es imposible porque se le cargaba a unos presupuestos que eran absolutamente inviables. Y eso trajo la desigualdad de los clubes del interior y el club de Montevideo. Le hago la pregunta que también ya se le hizo en la radio, se la vuelvo a hacer acá. ¿Está de acuerdo con que los futbolistas formen parte de este esquema de elección, de votar, de elegir, que formen parte y que estén dentro de esta estructura del fútbol uruguayo los jugadores? Bueno, primero tengo que decirles que el estatuto que en abril ya habíamos consensuado y que había tenido el visto bueno de FIFA, decía, no preveía que los jugadores, los jueces y los técnicos intervinieran en el gobierno del fútbol. No estaban esos estamentos en el gobierno. Esos estamentos sí tenían ámbitos. Por ejemplo, los jugadores
hay un estatuto donde se fijan salarios, pero además otros ámbitos, como son los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como otros a crearse, como es, por ejemplo, las condiciones en que se juega el fútbol, cantidad de calendario, cosas fechas, que son horarios, de interés directo de los jugadores y en la que tienen que participar. Ayer llegó Diego Lugano y dijo, mientras no se den cuenta que los jugadores de fútbol son los protagonistas, esto no tiene solución. Pero eso no quiere decir que en el gobierno del fútbol tienen que estar los jugadores. Yo no creo que eso sea así, porque los jugadores, si no, estarían de dos lados del mostrador. Ahí voy yo, sí, totalmente. Ahí tenemos el tema del estatuto del jugador, donde definimos qué le pagamos, qué no le pagamos a los jugadores. Sos empleado y también mandas. Entonces, lo mismo los jueces. Yo creo que en el colegio arbitral, en cantidad de temas vinculados a la actividad de los jueces, es necesario que participen. Yo creo que no. Por eso, de alguna manera, la aparición de los jugadores con los jueces, con los técnicos y con OFI, de alguna manera confunden un poco la cosa, porque OFI es una cosa distinta. Totalmente. OFI es una organización justamente dedicada al fomento del fútbol. Y entonces, eso yo no tengo ninguna duda de que tiene que estar en la dirección del fútbol. ¿Qué va a pasar ahora esto que fue al TAS? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que podemos esperar? Yo creo que el TAS son trámites muy lentos. Nosotros hemos tenido juicios en el TAS, toda una complejidad, porque hay que contratar a un estudio de Suiza, porque allá... ¿Hay que pagar un abogado en Suiza? Sí, un estudio que no son baratos, y además pleitear en el TAS cuesta plata, porque hay que pagar adelantado, porque hay que hablar, además se pleitea solo en inglés o en inglés o francés. Y lo que se planteó, se tomaron temas que son ciertos, es decir, de que el fundamento de la intervención tenía dos aspectos que en realidad no se correspondían con la realidad. En realidad, se estaba procesando la elección de presidente, no se estaba procesando con falta de transparencia. Todo el tema de los audios, todo eso, son cuestiones que se dieron afuera y afuera de la AUF. Claro. Se estaban procesando de acuerdo al estatuto, es más, y aceptando la sugerencia que la propia Conmebol hacía. Se suspendió la elección del 31 de julio, se suspendió porque Conmebol dijo, le sugiero que no... no están dadas las condiciones. Exactamente, que no están dadas las condiciones y que además se han presentado candidatos que no tienen la constancia de idoneidad que da la Conmebol. Y la Asamblea aceptó la sugerencia, no hizo la elección y mandó a los candidatos a hacer la cosa de transparencia. Y aceptó además que la Conmebol dijera, estos dos pueden ser candidatos y estos dos no, porque no pasaron el examen de transparencia. O sea, que estaba, desde el punto de vista de la AUF, estaban cumpliendo los pasos. Los reglamentos. Y estaba previsto la elección justamente en condiciones reglamentarias y aceptando las sugerencias de Conmebol. El otro tema que manejan como causal de la intervención es la no aprobación de los estatutos. Pero un mes antes, la misma persona que firma la carta que comunica la intervención, la misma persona dijo, bueno, le damos un plazo hasta el 2 de diciembre para aprobar el estatuto. Dicen que de Sudamérica solo hay 2 o 3 países, confederaciones que tienen aprobados los estatutos. Esa es la otra cosa rara. Hablando de cosas raras, es todo muy raro. FIFA tiene afiliadas 211 federaciones. Allá por, capaz que hace como 10 años, un comité que se llama Comité de Federaciones sugirió que se fueran incorporando a cada una de esas federaciones un estatuto modelo que más o menos fuera igual para todo el mundo. Pero ese proceso ha llevado a que recién 3 o 4 federaciones en el mundo tengan el nuevo modelo. Entonces no hay una explicación, no he escuchado yo por lo menos, una explicación razonable que me diga por qué a Uruguay le pusieron plazo y llegamos a toda esta instancia con Uruguay. Porque algo raro hay atrás. Claro. Entonces, porque esto no va en desmedro de, vuelvo a reiterar, nosotros íbamos a votar el estatuto. El estatuto tenía el gran mérito de incorporar a OFI al gobierno del fútbol uruguayo. O sea, no es por ese lado, pero es una cosa rara. Y demuestra lo lejos que estamos nosotros también de incidir en esos organismos internacionales. Enrique, lo último, y le agradezco este tiempo, la verdad un placer.
¿Cuánto agarra Atenas económicamente de lo que le da la televisión? Bueno, eso es importante. Cuando nosotros dijimos que el fútbol uruguayo era estructuralmente inviable, es porque es inviable económicamente. En todo el mundo, la televisión, sí. Hoy la televisión no es, hoy el fútbol no es un espectáculo de gente que va a una cancha a ver practicar un deporte. Hoy se transformó en un entretenimiento que se ve por televisión. Es un negocio. Es un negocio, pero además el negocio fundamental del fútbol. De la televisión viven todos los cuadros del mundo, y excepto, como acá pueden ser Nacional y Peñarol, como River y Boca en Argentina, o como Real Madrid y Barcelona en España, pero los demás cuadros, el 60-70% de su presupuesto se financia con televisión. Porque ese es el fenómeno. En Inglaterra, la liga inglesa la ven, en el 100% de personas que ven el fútbol, la liga inglesa, ¿saben cuántos ingleses hay? El 3%. El 97% de televidentes son de Asia, de China, de acá de Sudamérica. Sí, claro. Es decir, entonces... ¿Cuánto más o menos redondeando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presupuesto está vinculado. Hoy la televisión acá, lo que recibimos de televisión, sí, anda en un 30% de nuestro presupuesto. Entonces, obviamente que es imposible porque los cuadros chicos no tienen ni socios, ni venta de entradas, ni sponsor como para cubrir ese 70%. ¿Cuánto es el presupuesto de Atenas más o menos? Anda más o menos en $100.000. Es un presupuesto recontra modesto. Competimos con Nacional y Peñarol, que andan en presupuesto de 1,5 millones a 2 millones por mes. Cuadros que andan... Sí, Defensor, Danubio. Defensor, Danubio, que pueden andar en los $350.000 por mes. Y después, bueno, nuestro... Y sin embargo, bueno, es imposible estructuralmente, entonces... No es posible, y eso tiene que cambiar. ¿Está de acuerdo con la sociedad anónima o no? Yo creo que las sociedades anónimas son, sí, la sociedad anónima deportiva, porque en definitiva justamente crea en los cuadros un enfoque empresarial y sobre todo le da la posibilidad de un respaldo económico que haga posible financiar los presupuestos y después recuperarlo a través de ventas de jugadores. Por ejemplo, es importante esto de la Sociedad Anónima Deportiva porque lo vemos en los cuadros que no avanzan. Es decir, en Inglaterra, los cuadros son de rusos, de chinos, sí, de árabes. Sí. Es decir, son cuadros con 100 años de historia. La gente se pone las camisetas, se pone los gorros, va a la cancha, se hace socio de esos cuadros. O sea, no pierden la identidad. Pero adoptan una forma empresarial que les permite funcionar. Lo que es el mundo actual. Muchas gracias, Enrique. La verdad, un placer tenerlo acá con nosotros y hablar un poco de este momento de la AUF. Ojalá que salga como blanco y se solucione el tema. Un gusto haber estado acá y para hablar de fútbol necesitamos muchos programas, pero gracias a ustedes. Por favor. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Un placer, Gustavo. Será hasta el próximo lunes. Rápidamente vamos con nuestro móvil. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, como le contábamos en esta última intervención, vamos a seguir hablando de lo que es este Parque de Jawel, que se va a inaugurar próximamente, bueno, cuando también el tiempo así lo desee, ¿no? Estamos con Nino, seguimos con Nino en esta recorrida, donde tenemos a nuestras espaldas un salón muy lindo, ¿no? Sí, es el viejo salón. Así nos podemos te digo, este terreno, ahí va, me voy a correr. Acá necesitas noteras todo terreno. Todo terreno. Sí. Está complicado, ya te digo, por el tema de la lluvia, tenemos mucho fango, mucho barro. Bueno, te estamos mostrando acá atrás lo hermoso que está quedando ese salón, que se está recuperando. Se está adentro, se están haciendo baños totalmente nuevos. Se está haciendo un salón que va totalmente vidriado, para que cuando lleguen las excursiones con los chiquilines vean trabajar a los artesanos. Va a ser un taller de cerámica con sus hornos, con su patio protegido afuera. Y no solamente que los chiquines vengan a disfrutar lo que es todo este parque, que está quedando realmente hermoso, sino que también llévense una parte cultural, que vean cómo se hacen las esculturas, cómo se trabaja con la cerámica. También hay un proyecto allá al fondo del parque, tal vez se haga un vivero, porque solamente los chiquines también vean cómo es un viverito, digamos, pero se van a llevar una idea de cómo se trabajan las plantas, cómo se cultiva, y eso está lindo, está bueno. Y hablando de plantas y cosas, acá los ingenieros, Vladimir y las paisajistas de Lorena y Viviana, han estado trabajando fuertemente con el tema de las especies. Se están plantando más de 30 especies nuevas, se ha decopado todos los eucaliptus, que le daba mucha sombra al parque, y se están plantando más de 1000 plantas nuevas,
lo cual le va a dar una hermosura a este parque que ya era lindo de por sí. Ahora se le está buscando sol, se le está buscando luz, como puedes ver que un día divino hoy, como luce todo. Sí, vemos máquinas trabajando allí. Sí. Justamente estamos en una parte de los juegos donde son inclusivos esos juegos. Y las entradas, hablando de la accesibilidad, que es la gente le interesa mucho esto, las entradas también van a ser accesibles. Bueno, como puedes ver ya es todo accesible. Acá tenemos, acá abajo, tenemos un juego que es una calecita que es totalmente para gente de accesibilidad, al igual que esa hamaca que está acá a la derecha también es totalmente accesible. O sea, subes por las veredas, bajan de los autos, suben a la calzada, suben a la vereda y se desplazan por estos caminos que es verdad que están todos hechos para accesibilidad. Tenemos hamacas accesibles, esto que gira, que es como una calecita accesible, o sea, bueno, ni que hablar los baños, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, estamos buscando realmente la comodidad, que aquel que venga se sienta cómodo y pueda disfrutar de este parque que realmente va a quedar realmente hermoso. Acá adelante va a ir una pérgola muy grande. Donde está mostrando Nano. Sí, ahí está, Nano va a ir para ahí ahora. Ahí va a ir una hermosa pérgola con un puente que cruza la calle por arriba, que todavía no lo hemos podido trabajar, pero va a estar hermoso. O sea, se está trabajando realmente a conciencia, que la gente pueda venir y disfrutar y sepa que lo que estamos haciendo es una inversión a largo plazo, ¿verdad? Nino, tenemos que ir finalizando el móvil y vamos a recordarle a la gente porque sobre todo nos preguntan cuándo va a estar la obra terminada. Dependemos no solo de todo lo que se está haciendo, sino del tiempo. Entonces, ¿una estimación tienen? Mira, si anda todo bien y primeros días de octubre o fines de ahora de este mes que viene, pero ya te digo... cámara? No pasa nada, no te están enfocando. Dependemos del tiempo, como tú lo dijiste, las obras no están a lo avanzado que quisiéramos, porque ya te digo, cuando no hay una lluvia, viene un temporal, que ya nos tiró unos árboles, un montón de árboles, donde recién se había parquizado, se cayeron árboles y tenemos que entrar de vuelta con las máquinas, a sacar todo. El fin de semana pasado se nos enterraron 4 máquinas dentro del barro, fue un trabajo sacarlas, y bueno, estamos trabajando con las inclemencias del tiempo y algún paro también que entre el medio que la construcción para. Tenemos 9 empresas trabajando acá adentro, es muy difícil coordinar, sí, es mucho, pero lo estamos haciendo con mucho placer y yo sé que el pueblo de Maldonado lo va a saber disfrutar. Claro que sí, muchas gracias por recibirnos. A las órdenes como siempre. Bueno, Marce, la verdad que en realidad tendríamos que estar varios móviles mostrando todo lo que se está haciendo aquí en el Parque Jahuel. Realmente está quedando muy, pero muy lindo, como nos decía Nino. Bueno, también dependen del tiempo. 9 empresas trabajando aquí, así que vamos a tener que esperar, luego vamos a disfrutar de Jahuel como nunca, porque realmente vale la pena. Nosotros finalizamos el trabajo del día de hoy. Muchas gracias a todos los compañeros. Nos reencontramos mañana, como todos los días. Que pasen bien. Muchas gracias, Marcela, por el trabajo del móvil de la mañana del 11 en este día. Les mandamos un beso para ti, para Mariano. Será hasta mañana. Ahora rápidamente hacemos una pausa y después de ella se viene José Luis López con la seguridad informática.